Historia de vida de mi abuelo Orlando Andrade Tobías, presentado por mi persona Pedro Andrade Andrade. Bueno, empezamos con la biografía. ¿Quién era mi abuelo Orlando Andrade Tobías? Este fue mi abuelo de parte de madre, con nacionalidad colombiana. Nació el 15 de agosto de 1937 en el municipio El Copey Cesar. Tuvo una ideología política conservadora y procedente de familia conservadora, lo que llevó digamos, a la inflexión familiar y a un hito importante, el cual mencionaré después. Edad de muerte 65 años al 12 de diciembre del 2002. Este fue un hombre campesino y luego ganadero con mucho carácter y superación, lo cual contextualizaré pronto. Bueno, entonces, comenzamos con relaciones familiares. Mi abuelo fue un hombre muy carismático, protector y atento con su familia. Tuvo una relación patriarcal con la misma y con pensamientos machistas. Esto porque esto es relacionado con el entorno en donde creció y también los ideales tanto de su familia, o sea, sus padres, así como la ideología que había en el lugar donde creció toda su vida. Tuvo unas relaciones de amistades generacionales, muy buena relación con todas las personas y de muchos amigos, además siempre teniendo en cuenta todos sus familiares y antepasados. Ahora pasamos a la educación, historia de trabajo y logro, clase y movilidad social. Mi abuelo comenzó con una educación básica y limitada. ¿Esto por qué? Porque su familia se centraba en las labores agrícolas y tenían recursos limitados para invertir en su educación. Acá cabe mencionar que el entorno donde creció era un entorno rural. Como lo dije anteriormente, nació en el municipio de Copey Cesar. Acá mismo creció y teniendo en cuenta que esto era un municipio muy pequeño y predominaban las actividades del campo, por eso fue que se dedicó a todo esto y teniendo en cuenta los recursos, pues se dificultó, digamos, como que el pago o la manutención de mi abuelo en instituciones de educación, ya sea, digamos, en bachillerato o también luego en un pregrado o posgrado. Por eso su educación fue limitada. Sin embargo, mostró un gran interés por aprender y mejorar su conocimiento, por lo que se dedicaba a adquirir nuevos conocimientos del campo y la ganadería. ¿Y esto cómo lo hacía? Mediante conversaciones con personas más educadas y experimentadas cotidianas en el campo. En cuanto a la historia de trabajo, lo cual llevó a logros, desde muy joven mi abuelo demostró una ética de trabajo ejemplar, participaba activamente en las tareas agrícolas de su familia y se esforzaba constantemente por mejorar las técnicas de cultivo y producción. Su tenacidad y dedicación lo llevaron a trabajar largas horas afrontando desafíos y adversidades con determinación. En cuanto a los logros que tenemos, a lo largo de los años los esfuerzos de mi abuelo comenzaron a dar frutos. Sus cultivos y animales prosperaron, lo que le permitió mejorar la calidad de vida de su familia. Sus innovaciones y conocimientos en la agricultura llamaron la atención de otros ganaderos de la región y se convirtieron en un referente en cuanto a prácticas ganaderas y agrícolas exitosas. Con el tiempo, sus logros se tradujeron en aumentos significativos en la producción y los ingresos, mejorando así su situación económica y llevando a una movilidad social. En esto tenemos que los logros en la agricultura y la ganadería no solo lo beneficiaron en términos económicos, sino que también brindaron una mayor visibilidad en la comunidad. La gente y la comunidad de la región comenzó a valorar su experiencia y conocimiento, lo que le abrió puertas a participar en proyectos de desarrollo rural y colaborar con las organizaciones locales. Esto lo relaciono en cuanto a los textos estudiados en el curso, y este es el contexto colombiano, em, y también lo relaciono con luchas campesinas y reforma agraria. ¿Esto por qué? Porque en el contexto colombiano también se basa en una población mayoritariamente dedicada a las actividades del campo y que poco a poco fueron, digamos, como que creciendo y pasando a una zona urbana. Y por otro lado, en cuanto a las luchas campesinas y reforma agraria, este trataba, digamos, de un campesino en el cual también se convirtió en una persona, en un referente. En este caso, él fue un referente político, digamos,
no un político como tal, pero sí, digamos, una persona proactiva en ese momento, lo cual lo llevó a grandes logros y esto lo identificó mucho con mi abuelo. Entonces, ahora pasamos a la ideología política. La importancia de la política y la ideología fue, digamos, un hito también importante en la vida de mi abuelo porque estos eran muy determinantes en todos los aspectos, tanto sociales como culturales. Y en esencia de los políticos, la familia, traen, digamos que sus propios ideales políticos de generación en generación. En el caso de mi abuelo, su familia era muy conservadora, la mayoría de sus amistades también lo eran, y por ende su entorno sociocultural también. No obstante, en algunos casos particulares, las familias acostumbradas tenían amigos de otras ideologías políticas, pero en esa, digamos que predominaba otras familias conservadoras o digamos también pertenecientes al Partido Liberal, los cuales se trataban con mucho respeto y solidaridad en ese momento. Ahora sí, voy a pasar a un hito específico trascendental en la vida de mi abuelo, y este se relaciona con la política y violencia. Primero comenzamos con, quisiera introducir las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que esto fue una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda, basada en la ideología y los principios del marxismo, leninismo y del bolivarianismo. Las FARC violaron los derechos humanos en Colombia con uso de minas antipersonas, armas no convencionales, artefactos, toma guerrilleras, atentados terroristas, asesinatos y digamos secuestros, lo cual se relaciona con el episodio de mi abuelo, que fue durante 6 meses de febrero a julio del 2002 por diferencias de ideología y en busca de beneficio económico. Digamos que esto normalmente lo hacían con fines políticos o extorsivos y así también digamos que las FARC tenían fines de desplazamiento forzado. Es importante tener en cuenta que a partir de 1980 se involucran en el narcotráfico y se financiaron también con minería ilegal, extorsión, robo de petróleo y contrabando. Todo esto y el tema de secuestro también lo relaciono con la época de violencia y digamos como que de conflicto interno y asimismo con la fuente de historia mínima de Colombia teniendo en cuenta todo el episodio de violencia que tuvo que vivir Colombia y la complejidad de la situación social y política en este periodo. Esto porque secuestrar a personas no solo generaba un ambiente de terror, sino que también afectaba directamente a la comunidad y hace parte de la misma fuente mencionada, socavando la confianza en las instituciones y agudizando las divisiones en la sociedad. Entonces, ahora relacionado con lo que estaba mencionando anteriormente, el conflicto armado interno entre 1990 y 2002. Bueno, quisiera mencionar que este fue el periodo en el que mi abuelo fue secuestrado, digamos, fue en el gobierno de Andrés Pastrana entre los años 1998 y 2002, donde él tuvo su periodo de gobernanza y aquí fue el momento en donde fue secuestrado y ese periodo de inflexión en mi familia. Entonces, durante la década de 1990 y principios de 2000, Colombia se vio inmersa en un conflicto armado internacionalmente reconocido como uno de los prolongados y complejos de América Latina. Este conflicto involucró a diversos actores, pero uno de los aspectos más destacados fue la lucha entre las FARC, las anteriormente mencionadas, y las fuerzas gubernamentales. Esto con un enfoque de violencia y los secuestros perpetuados por la FARC en nombre de su ideología política de orientación marxista-leninista. La FARC, fundada en la década de 1960, se consideraban a sí mismas como un grupo insurgente que luchaba por la igualdad social y la justicia colombiana. Sin embargo, con el tiempo su lucha se convirtió en un conflicto prolongado y complejo que incluía tácticas violentas como el secuestro para financiar sus operaciones y difundir su mensaje. Los secuestros se llevaron a cabo con el objetivo de obtener rescates, intercambiar prisioneros
o presionar al gobierno colombiano y a la comunidad internacional. La ideología política conservadora en Colombia, representada principalmente por el gobierno y las Fuerzas Armadas, también desempeñó un papel importante en este conflicto. El gobierno colombiano buscaba mantener la estabilidad política y económica en el país, enfrentando grupos insurgentes como la FARC. Esta lucha ideológica y territorial llevó a una serie de enfrentamientos armados y la violencia en nuestro país. Durante esta época, los secuestros perpetuados por la FARC fueron una preocupación constante. Varios ciudadanos colombianos, así como extranjeros, fueron víctimas de secuestros prolongados. Algunos duraron años. Afortunadamente, en el caso de mi abuelo, fueron 6 meses, pero fueron 6 meses, digamos, de inflexión en mi familia, teniendo en cuenta la incertidumbre de cómo se encontraba, de cómo estaba. Y es importante tener en cuenta que cuando regresó del secuestro, mi abuelo volvió, digamos, con un estado de salud muy deteriorado, lo que conllevó a su muerte. Es importante tener en cuenta que estos secuestros no solo causaron sufrimiento, sino que también generaron condena internacional y pusieron a Colombia en el centro de la atención global debido a las violaciones de los derechos humanos. El conflicto armado en Colombia durante este periodo fue extremadamente destructivo, con un alto costo humano y social. A medida que avanzaban los años, se llevó a cabo esfuerzos tanto nacionales como internacionales para buscar una solución pacífica en este conflicto. Sin embargo, este conflicto armado y su impacto en la sociedad colombiana sigue siendo un tema de debate y de reflexión, así ya se hayan adelantado algunos tratados digamos, actuales, pero que las heridas causadas por la década de la violencia y secuestros aún perduran en la memoria colectiva de nuestro país. Teniendo en cuenta toda esta corta, digamos, historia en el que menciono como el nacimiento de mi abuelo, cómo creció, cómo fueron sus relaciones, cómo fue, digamos, como su historia de superación en cuanto al campo de la ganadería y el campo agrícola, y así, digamos, una subida de estatus social y su luego secuestro por la FARC, teniendo en cuenta toda esta problemática, y su luego muerte por el estado en el que volvió mi abuelo, quisiera que tuviéramos unas reflexiones, y esta es, ¿qué me gustaría que fuera diferente en Colombia para que las nuevas generaciones no se enfrenten a situaciones similares? Mi respuesta es que me gustaría que en Colombia las nuevas generaciones no tengan que enfrentarse a situaciones como las que vivió mi familia, en especial, digamos, mi abuelo durante esta época, y esto debido a su secuestro. Para lograr esto desearía que nuestro país logre un mayor avance en términos de paz, justicia y desarrollo. Siento que sería fundamental contar con un sistema de justicia fuerte y transparente que pueda investigar y castigar los crímenes del pasado, brindando un sentido de cierre a las víctimas y sus familias. Además, es esencial invertir en educación de calidad y oportunista económico para todos, especialmente en estas zonas rurales, porque aunque pensemos que eh, ya hay un predominio urbano en nuestro país, todavía existen muchas personas que no tienen educación y que no tienen la facilidad de estudiar ahora mismo. Si las nuevas generaciones tienen acceso a la educación inclusiva, que fomente la tolerancia, el entendimiento y el respeto, estarán mejor equipadas para construir una sociedad más pacífica y equitativa. También desearía que se promueva el diálogo y la reconciliación para que las heridas del pasado puedan sanar y las diferencias puedan ser resueltas de manera pacífica. En cuanto a qué me gustaría cambiar en el futuro, me gustaría ver un futuro en el que el secuestro y la violencia que afectaron a mi abuelo y a tantas personas en nuestra historia sean cosas del pasado. Anhelo un país donde la seguridad y la tranquilidad sean la norma, donde las generaciones venideras no tengan que vivir con el temor constante que mi familia experimentó. Además, deseo un cambio en la forma en la que se valora y se apoya a los trabajadores del campo. Me gustaría que la agricultura y la ganadería sean reconocidas no solo como actividades esenciales para nuestra economía, sino también como fuentes de orgullo y de dignidad. Esto implicaría mejorar las condiciones laborales, brindando acceso a recursos, tecnología, educación. En última instancia, espero que la historia de la lucha y superación de mi abuelo sirva como un recordatorio
de lo lejos que hemos llegado y como inspiración para seguir trabajando hacia el futuro en el que nuestras adversidades se transformen en fuerzas impulsoras para nuestro cambio. Acá dejo las referencias utilizadas y muchas gracias.